Hola iglesia, espero estén muy bien. Vamos a orar al Señor. Cristo es el Señor, reina por siempre, solo a Él yo serviré. Por su poder y gran amor me ha rescatado y solo en Él yo confiaré. Alzaré mi voz y proclamaré: vivo estás, de tu amor por siempre yo cantaré. Vivo estás, en una cruz su amor me abrazó, me cautivó, su sangre derramó, me dio perdón, me transformó. Al pasar por aflicción, tú me sostienes y por tu gracia libre soy. Al caer, estás ahí, tu gracia me envuelve, por eso yo postrado estoy. Alzaré mi voz y proclamaré: vivo estás, de tu amor por siempre yo cantaré. Vivo estás, alzaré mi voz y proclamaré: vivo estás, de tu amor por siempre yo cantaré. Vivo estás. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición, su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo. Libre soy, él me rescató, su gracia
Gracias, Señor, por permitirnos adorarte una vez más, Señor, y porque en este día precioso, Señor, nos da la oportunidad de presentarnos delante de ti con cánticos de alabanza y de adoración, Señor. Te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque podemos adorarte y exaltarte, Señor. Hemos adorado, hemos cantado, Señor, y queremos tener ahora toda la disposición para escuchar también tu palabra. Por eso, Señor, te rogamos y te pedimos que por medio de las Escrituras, Señor, tú ministres nuestro corazón, Señor, y así como dice Hebreos, tu palabra, Señor, traspase lo más profundo de nuestro corazón, aún de nuestros tuétanos, Señor, de todo lo que hay en nosotros. Nuestras emociones, nuestros sentimientos, Señor, sean atravesados por el poder de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, qué gusto volvernos a ver. De verdad que, aunque no los veo físicamente, sé que el Señor está con nosotros y siento como si lo estuviera cerca de mí, como si estuviéramos en la iglesia, como cuando lo hacíamos anteriormente. De verdad, qué alegría que al menos por estos medios nos podemos ver y podemos compartir la palabra del Señor. Y recordemos que en este mes estamos trabajando la serie Dios exalta y humilla, y en Gálatas 6, versículo 7 dice: no se engañen, de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Así que vamos a estar muy atentos a la palabra del Señor, a escuchar lo que Dios nos quiere decir por medio de las Sagradas Escrituras. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias una vez más en este día. Gracias por tu poderosa, infalible palabra, Señor. Gracias por las Sagradas Escrituras que ministran nuestra alma, ministran nuestro ser, Señor. Gracias por tu palabra. Yo quiero pedirte, Señor, con humildad de corazón, que por favor tú nos hables en este momento. Tú nos conoces bien, sabes que vivimos, sabes que pensamos, sabes cómo actuamos, sabes nuestros secretos, lo que hay oculto en nuestro corazón. Te pido que tu palabra, que tiene esa capacidad, saque a la luz lo que hay en nuestro corazón, que nosotros podamos verlo, Señor, y podamos en humildad volvernos hacia ti. Habla a mi vida y habla a la vida de la iglesia, a la vida de mis hermanos, a los miembros de la comunidad Vida con Propósito, a todo aquel que escuche esta palabra, Señor. Yo te ruego en este instante que tú toques a todo aquel que haya de ver este video. Te suplico que tu palabra ministre de forma particular su vida para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. 7 soldados, 7 soldados uniformados, 7 soldados uniformados y armados. Una niña indígena de 13 años, una niña indígena, una niña, la violaron 7 y más veces. Ellos, 7 contra 1. Por ahora, ella es la única condenada. El anterior es un poema del periodista colombiano Juan Mosquera Restrepo, el poema 7 contra 1. Él lo escribió justo después se conoció la trágica y terrible noticia del crimen que cometieron 7 soldados del ejército de Colombia violando. El crimen fue que ellos violaron a una niña indígena de 13 años de la tribu Embera Chamí en Puerto Rico, Risaralda. Todos los seres humanos somos dados instintivamente cuando vemos casos de abuso, casos de injusticia, casos de maltrato. Todos somos dados instintivamente, los seres humanos, a reclamar justicia, a pedir justicia.
Y volviendo al vil crimen que cometió el rey David, cuando se le subió el poder a la cabeza, que fue la predicación anterior, y le pido, si usted no la ha visto, la pueda ver. Cuando a David se le subió el poder a la cabeza y cometió toda esta maldad, toda esta vileza, ¿ustedes qué creen que hará la justicia divina? ¿Qué hizo la justicia divina? ¿Será que la justicia divina pasaría por alto ese pecado? ¿Dejaría Dios, el juez justo de toda la tierra, dejaría Dios que David se saliera con la suya? Quiero ubicarlos un poco en el contexto de lo que vamos a ver hoy. El cuadro no podría ser mejor para David. David, luego de adulterar y asesinar, ahora está en el palacio, está contento, está disfrutando de la bella Betsabé, está disfrutando de ese embarazo de ella, él está feliz, al poco tiempo nace su bebé, es la familia que se lleva todas las cámaras, se roba todas las cámaras, salen en las portadas de las revistas de Israel, de las celebridades de Israel. David está muy pero muy feliz, está muy contento. Él ya no tiene tiempo para ir a culto, él ya no tiene tiempo para ir al lugar de reunión, porque él está muy ocupado atendiendo su familia, atendiendo los asuntos del reino, dirigiendo a su ejército a la distancia. Él no tiene tiempo para Dios, ni mucho menos. Él ahora está muy pero muy ocupado disfrutando de su nueva esposa, aparte de las que ya tenía, y de su nuevo bebé. Mientras tanto, ya no solo en los pasillos del palacio en Jerusalén, sino en las esquinas, en las calles de Jerusalén y de Israel, corren los rumores, corren los chismes, corren aquellas noticias como en silencio que la gente comenta. Algunas mujeres dicen unas cosas, otras mujeres dicen otras cosas. Dicen cosas como: si saben que el hijo del rey fue producto de su adulterio con Betsabé, y por eso el rey mandó que mataran a Urías elitita. Cosas como esas se escuchaban en las esquinas y en las calles de Israel. Entonces, aunque nadie se atrevía a decirlo, en Israel se levantó un pensamiento que rayaba en la blasfemia. No lo decían, pero lo pensaban. ¿Qué pensamiento había en Israel? ¿Qué pensamiento había en Jerusalén? La justicia divina es solo para los débiles y los tontos. Basta con ser poderoso y calculador, y la justicia divina jamás te alcanzará. Ese pensamiento tomó poder en la mente de los israelitas. Ha pasado poco más de un año de aquella fatídica tarde en que David abusó de Betsabé. Ha pasado tiempo en que él se casa con Betsabé, ya hay un bebé, y a él no le ha dolido su pecado, él no está preocupado, él no se ha arrepentido. Dios tendrá que darle una lección a David, a Israel, a la iglesia y a todo el mundo, a todo ser humano. Y es esta la lección: de Dios nadie se burla. Precisamente ese es el título de la predicación de hoy. De Dios nadie se burla. En la serie Dios exalta y humilla. Permítanme, les leo segundo libro de Samuel 12. La semana pasada estudiamos el capítulo 11, hoy vamos con el capítulo 12, versículos 1 al 14. El Señor envió a Natán para que hablara con David, porque Dios envía a sus mensajeros, Dios envía a sus profetas.
Y no le va a decir lo que hoy dicen los profetas. Ay, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Ay, el Señor vio tu pecado y no pasa nada. El Señor te lo perdona y no pasa nada. No. Dios no mandó a decirle eso a David. Cuando Dios manda a un profeta, lo manda con un mensaje. Si hay pecado, lo manda con un mensaje de corrección, un llamado de arrepentimiento. Mire lo que dice aquí. El Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando este profeta se presentó ante David, le dijo: 2 hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico, y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán: tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel. O sea, usted puede ser rey, pero yo soy Dios de Israel. Así dice el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso, la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor: yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Escúcheme lo siguiente. ¿Qué nos enseña? ¿Qué verdad central nos enseña este pasaje? La siguiente: el pecado traerá su consecuencia. Todo pecado traerá su consecuencia. Porque, como les he venido diciendo, como les hemos transmitido en esta serie Dios humilla y exalta, primer y segundo libro de Samuel muestran, nos señalan historias teológicas, historias en las cuales se muestran verdades, principios teológicos, donde se ve el carácter de Dios, donde se ve cómo Dios actúa, lo que Dios piensa, lo que Dios habla, lo que Dios dice. Y el aforismo sale de aquí, de este pasaje que acabamos de leer. El aforismo es el siguiente: si estás siendo tentado a pecar, piénselo 2 veces. De Dios nadie se burla. Basado en este principio teológico, Dios no dejará el pecado en la impunidad. Por favor, mi amado, mi amada, no se equivoque. Dios no dejará el pecado en la impunidad. Así que vamos a resolver por qué de Dios nadie se burla. Quiero darle 3 razones. De Dios nadie se burla
Porque, número 1, Dios ve. Dice el versículo 12, segundo de Samuel 12:12. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. O sea, Dios vio el pecado de David. Podemos decir lo siguiente: desde el cielo todo se ve. Todo. Desde el cielo todo se ve. En una ocasión estábamos jugando microfútbol en el edificio donde vive mi concuñado Robinson. Allí en un 12º piso, en la azotea del edificio, estábamos jugando microfútbol y de repente mi hijo Santiago le pegó duro a la pelota al arco, y le pegó tan fuerte que no solo marcó el gol, sino que atravesó la malla y atravesó también atravesó la reja que cubría toda la cancha. Entonces el balón se fue al exterior, el balón se fue a caer allá al primer piso, al exterior del edificio. Nos acercamos nosotros ahí a la terraza y nos percatamos que un motorizado vio el balón. Entonces paró, se bajó de su motocicleta, se acercó a donde estaba el balón, miró a su derecha, miró a su izquierda, miró al frente, miró atrás, miró para todos los lados, en todas las direcciones, y se agachó a coger el balón. Y cuando ya lo fue a coger, entonces desde arriba nosotros, como desde el 12º piso, le gritamos: ¡gracias! ¡Tírenos el balón! Pues la idea no era hacerlo sentir mal, ¿no? Rápidamente uno de nosotros bajó a recoger el balón. Entonces mi otro concuñado, Fran, dijo más o menos lo siguiente: oiga, ese hombre miró para todos los lados, pero no miró para arriba. Y a mí me quedó sonando esa frase y quisiera repetírsela. La gente mira para todos los lados, pero no mira para arriba. Qué tremendo. Le pregunto, ¿en medio de sus tentaciones, usted mira para arriba? Yo quiero darle una palabra muy, pero muy seria. Si usted está siendo tentado, no ceda, por favor. No ceda. Recuerde que Dios ve. David cedió a la tentación que ceden muchos cristianos. Dios no me verá. Esa tentación sutil, Dios no me verá. O como que se nos olvida que Dios nos ve. Yo sé que algunos dirán que David no pensó eso, que eso no lo dice la Biblia, pero a mí me cuesta muchísimo trabajo creer que cuando David estaba adulterando en su habitación real, allí pecando con Betsabé, a mí se me hace muy difícil pensar que él era consciente de la presencia de Dios, que Dios estaba allí. Escúcheme. Cuando somos conscientes de la presencia de Dios, vencemos toda tentación. Cuando usted es consciente de la presencia santísima de Dios en su vida, ya sea en su casa, en su trabajo, en la universidad, en el vehículo, en la motocicleta, cuando usted es consciente de la presencia de Dios en su vida, entonces usted vence la tentación. Lo que le quiero decir, mis amados, es que Dios no se va, ni se tapa los ojos cuando nosotros decidimos dejarnos arrastrar por nuestros deseos y por nuestras pasiones. Dios está mirando no solo nuestras acciones, también está mirando nuestras intenciones. Así que, mis amados, pensémoslo muy bien y meditemos en eso. Dios nos ve. Y que esa sea una razón para no intentar neciamente burlarnos de Él. Porque de Dios nadie se burla. La segunda razón por la cual
nadie se puede burlar de Dios es esta: Dios habla. O sea, Dios no solo ve, Dios también habla. Mire lo que dice los versículos 7 al 9 de 2 de Samuel 12. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice el Señor Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada? Tú asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Volvamos otra vez a los sucesos. Cuando David mató a Urías, él dejó ver lo que era capaz de hacer para salir ileso de su pecado. Así que pues nadie se atrevió a hacerle ningún cuestionamiento, a hacerle ninguna reclamación. Todo el mundo se quedó callado. Joab se quedó callado. Es más, Joab fue el autor material de lo que tramó David, del plan malvado de David. Por lo tanto, nadie en Israel se atreverá a cuestionar la honorabilidad del monarca. Como pasa en Colombia, ¿no? El silencio era la única respuesta a semejante atrocidad. Todos quedaron callados, o como decimos nosotros coloquialmente, todos comieron callados. Nadie se atrevió a decirle nada al monarca. Sin embargo, Dios no solo ve, Dios también habla. Es más, Dios habla porque ve. Y alguien pudiera preguntar: ¿por qué Dios, cuando ve el pecado del hombre, habla? La respuesta es muy sencilla: porque si no lo hace, sería cómplice de su pecado. Y esa es la razón por la cual Dios nos ha dado la Biblia. Dios ha hablado, Dios se ha pronunciado frente al pecado de la humanidad. Así que nadie puede acusar a Dios de ser cómplice o patrocinador de la maldad. Aquí surge una pregunta: ¿a quién usará Dios como su portavoz? ¿Quién será la voz de Dios para el rey David? Porque se necesitaba un hombre lo suficientemente valiente para que denunciara a David, para que lo llevara a reconocer su pecado. Se necesitaba un hombre valiente. No podía ser un hombre débil, no podía ser un hombre corrupto, no podía ser un hombre que no tuviera claridad de la santidad y de la voluntad de Dios. Tenía que ser un hombre con autoridad, un hombre que viviera para Dios. ¿Quién fue el elegido? ¿Quién fue el escogido? Natán. El nombre Natán en el hebreo bíblico, significa regalo de Dios. Eso significa el nombre Natán. Así que aunque cualquiera de nosotros pudiera decir: uy, Natán, a usted se le fue la mano con David, usted le habló durísimo, sus palabras fueron severas. Entonces nosotros sabemos por su nombre que este hombre fue un regalo de Dios para David. Sus palabras estaban redireccionando, estaban trayendo nuevamente al camino al monarca tirano, calculador, insensible que se había desviado. Acá vemos que Dios amó tanto a David que le envió su palabra, porque cuando Dios envía su palabra es porque nos ama. Aquí este mismo profeta está dando unas palabras severas, pero ya habíamos estudiado que este mismo profeta le había dado unas palabras muy bonitas de parte de Dios. Este profeta fue el que le dijo: Dios te manda a decir que te construirá una casa, que de ti hará una dinastía. Pero ahora está dando palabras de juicio, palabras de corrección, está dando palabras muy duras, porque escúcheme bien.
El verdadero profeta no solo da palabras de bendición, también da palabras de corrección y a veces hasta de juicio. Natán es modelo de lo que debe ser un siervo de Dios. Pues no fue fácil la tarea que Dios le encomendó. Obedecerla era exponerse a que el rey lo matara, pues ya había matado a Urías, que nunca le dijo absolutamente nada. Realmente Natán es un siervo de Dios. Él fue a encarar al rey por su pecado y anunciarle el fruto que va a cosechar por su maldad. Esto no lo haría un hombre ordinario. Esto lo hizo un hombre extraordinario. Natán, en las manos de Dios, se fue al palacio y cara a cara a David le dijo: tú has pecado. Es que escúcheme bien, un hombre de Dios denuncia el pecado. Si un predicador, si un pastor no denuncia el pecado, es un falso pastor, es un falso predicador, es un falso profeta. Hoy día, mis amados, necesitamos que el Señor levante muchos Natanes, pero también necesitamos que la iglesia quiera escuchar a los Natanes, no que los silencie, que los rechace. La iglesia actual requiere de hombres valerosos, de hombres que se atrevan a denunciar el pecado, que lo llamen por su nombre. La iglesia actual requiere de hombres valerosos que honren la santidad de Dios, que se casen con la verdad y jamás se divorcien de ella, así se expongan a la crítica, al vituperio, al rechazo, al peligro, a la muerte. Nosotros vemos que Natán usó una parábola, una ilustración para sensibilizar el corazón de David, que hacía mucho tiempo había dejado de latir. Necesitaba despertarlo de esa injusticia en la cual él vivía. Por eso el profeta le plantea una historia, escúcheme, no con el propósito de entretener, como lo hacen los predicadores modernos, que cuentan historias es para amenizar, para dar respiro en la predicación. No, la historia tenía propósito. Cuando Natán está contándole esta historia al profeta, él tenía un blanco: encarar a David por su pecado. Con una narrativa envolvente, le plantea un caso de injusticia al administrador de la justicia de Israel, al rey David. Los contrastes que plantea, pues tenían ese móvil, ¿no? Él dice: había un hombre rico, pero había también un hombre pobre. Estaba mostrando contrastes. Dice: el rico tenía muchísimas vacas y ovejas, el pobre tenía una solita, él la había comprado. Y como lo plantea, en la historia la plantea, él la tenía en su pecho, en su regazo, comía en su mano. Está moviendo las fibras del corazón endurecido de David. Querían despertar la vida de ese corazón que se había muerto como un año antes. Fue así como este profeta, a la manera de un cirujano, de un médico experimentado, le pusiera unas planchas y descargara electricidad en el corazón muerto de David para que volviera a vivir, para que volviera a latir. Porque escúcheme bien, ¿qué da vida? Da vida a la palabra de Dios. Es decir, Dios da vida por medio de su palabra. Sin la palabra de Dios no hay vida espiritual. Así que no es entreteniendo que los hombres muertos, que los hombres dormidos, que los hombres endurecidos van a recibir la vida de Dios. La vida de Dios solamente se recibe
cuando se escucha la palabra de Dios, cuando se habla, cuando un predicador habla la palabra de Dios y hay un corazón que allá escucha esa palabra. La gente necesita oír la poderosa palabra de Dios, sin pañitos de agua tibia, sin justificaciones, sin diplomacia, sin adornos. La gente necesita la cortante, la poderosa, la explosiva palabra de Dios. Todos la necesitamos. Porque cuando Dios habla, el hombre recibe vida. Y vemos aquí en esta historia que por primera vez, mis amados, por primera vez, luego de varios meses, el corazón de David comenzó nuevamente a latir. Se sintió profundamente dolido ante ese acto de injusticia. David se pregunta, ¿cómo puede ser posible que haya en Israel tanta maldad, tanta injusticia, un hombre tan ruin, es decir, un hombre tan hipócrita que haya hecho algo tan bajo? Y David emite un juicio como juez de Israel. Él emite un juicio ante ese hombre malvado, para ese hombre malvado de la historia de Natán. Él dice, como conocedor de la ley, que ese hombre malvado debe pagar la ovejita 4 veces. Y así lo enseña la ley de Dios, o sea que David la conocía. Yo quiero que usted mire con detenimiento el cuadro. El rey, quien es el administrador de justicia, no puede creer tan tremenda maldad que está allí en Israel. Y entonces con todo furor, él lanza su juicio. Y justo ahí, el profeta Natán atrapó a David. Bueno, es más, no fue el profeta Natán, Dios atrapó a David. Fue allí donde, sentado en su trono, David escuchó las palabras más demoledoras que hubiera podido escuchar. 4 palabras. Tú eres ese hombre. Esas palabras atravesaron el corazón de David. ¿Cómo pudo el rey vivir tanto tiempo sin haberse visto a sí mismo? Es que cuando el pecado endurece, no ciega, como lo vimos en la predicación anterior. Necesitó David de un profeta, necesitó David de la palabra de Dios para salir del hechizo de su propio pecado. Su tiranía, su cálculo, su insensibilidad se hicieron añicos. Cuando él escuchó esas 4 palabras, ya el rey no pudo seguir igual, no pudo evadir su maldad, no pudo evadir su pecado, porque cuando Dios nos habla, no tenemos escapatoria, mis amados, sino encarar nuestro pecado. Nosotros no sabemos si Natán guardó silencio por un instante cuando le dijo estas 4 palabras al rey. Pero si llegó a hacerlo, con toda seguridad, entonces, en la mente de David vinieron así, imágenes, recuerdos. Se vio él aquella tarde cuando violentó a Betsabé. Se vio cuando quiso traer a Urías para achacarle el niño. Se vio cuando escribió la misiva a Joab para que mataran a Joab. Se vio así, se vio como un hombre malvado, se vio como un hombre lujurioso, porque eso es lo que hace la palabra de Dios cuando la escuchamos. David pudo por primera vez, luego de un año, un poco más, un poco menos, verse a sí mismo, vio su corazón, vio cómo él fue injusto con Urías, a quien mandó asesinar, a un hombre fiel, a un hombre que peleaba por su ejército, que peleaba por David mismo. Vio cómo él cruelmente lo mandó a matar. Se vio como un cínico que entró de gancho con Betsabé para casarse. Se vio como un cínico que ignoró y actuó como si nada hubiera pasado. Luego de esas 4 poderosas palabras, tú eres ese hombre, que ya eran más que suficientes, la palabra de Dios continuó.
el profeta Natán siguió hablando. O sea, no era solamente ese mensaje. Siguió el mensaje. Como cuando usted está siendo golpeado en una predicación y usted dice, y pare, no, y la palabra sigue y sigue escarbando y sigue dándole. Así está David. ¿Por qué? Porque vea, yo veo a David como esos boxeadores fuertes que les pegan duro un golpe, un gancho bien fuerte y aún así se tambalea pero no se cae. Entonces la palabra de Dios siguió dando y rematando a ese corazón duro, a ese corazón insensible, a ese tirano. La palabra de Dios llegó una, otra y otra vez para que este hombre se volviera a su Dios. Las palabras de Dios vinieron en lo que yo llamo la sacada en cara. Sí, la sacada en cara. ¿Usted ha escuchado o ha dicho, uy, a mí no me gusta que me saquen en cara las cosas? Bueno, pues en la Biblia yo veo que Dios en algunas ocasiones a sus hijos de forma individual o a su pueblo de forma colectiva le sacó en cara todo el bien, todas las bendiciones que Él les concedió y ellos le pagaron a Él con mal, le pagaron con pecado, le pagaron con desobediencia, le pagaron con rebelión, le pagaron con murmuración, le pagaron con rebelión. Dios saca en cara, mis amados. ¿Por qué digo que Dios saca en cara? Vamos a leerlo una vez más. Segundo de Samuel 12 del 7 al 9 dice, entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. Así dice el Señor, o sea, Dios es el que te dice esto. Así dice el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido a poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías el hitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. No sé si nota el contraste. Mírelo. Mire el texto si tiene ahí su Biblia. Te ungí, te libré, te di, puse, te permití. Todo esto es lo que Dios hizo a favor de David. Dios hizo todo eso por David, porque lo amó, porque quiso engrandecerlo, porque quiso exaltarlo. Y es como si aquí Dios le dijera, David, todo esto he hecho por ti y hubiera hecho mucho más. ¿Por qué me pagas así? ¿Por qué me has tratado con desprecio? ¿Por qué me has desobedecido? Porque escúcheme bien, despreciar la palabra del Señor es despreciar al Señor. Esos que dicen, ay, yo te amo, Señor, ay, yo te amo, yo te quiero, pero no le obedecen, están totalmente engañados. El amor hacia Dios se muestra en la obediencia. Esto es algo que entendemos muy bien los que somos padres. Los papás sabemos que si nuestros hijos nos desobedecen, nos están despreciando. Que cuando nuestros hijos desprecian lo que nosotros les decimos, realmente nos están despreciando es a nosotros y de paso están despreciando al Señor. Así que si Dios habla, escuche, mi amado, mi amada, si Dios habla, escuche, no se resista a la voz de Dios. ¿Cuántas veces usted en medio de una lectura de la Biblia, en medio de un devocional, en medio de un diálogo bíblico, de una predicación, en medio de un consejo, usted logró identificar, Dios me está hablando a mí de forma específica, pero usted no le hizo caso, pero usted no le obedeció? No haga eso, mi amado. No desprecie a Dios. Si Dios le habla, escúchelo, por favor. Yo he tenido que presenciar tristemente cómo hermanos, luego de que uno les aconseja, luego de que uno les habla por la palabra, luego de que uno les señala que eso que están haciendo es pecaminoso, los va a dañar, los va a destruir, va a deshonrar a Dios,
yo he presenciado cómo muchos hermanos no escuchan. Se enojan con uno, se enojan con la iglesia, se enojan con Dios. O bueno, algunos son pero tan pasados que pretenden seguir en comunión con Dios, habiendo despreciado sus palabras. Recuérdelo, de Dios nadie se burla, porque Dios ve y Dios oye. Y la tercera razón por la cual de Dios nadie se burla es esta: porque Dios juzga. De Dios nadie se burla, porque Dios juzga. Voy a leer segundo libro de Samuel 12 del 10 al 11. Dice así: por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor: yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. O sea, Dios le dijo: quitaré la cobertura de tu familia para que tú recibas y veas en tu propia casa el castigo que te mereces. Quiero decirle algo con mucha seriedad. Dios no conoce la impunidad. Dios no la conoce. En Colombia hay impunidad. En el cielo no la hay. En las empresas quizás hay impunidad. En el cielo no hay. En los hogares hay impunidad. En el cielo no hay impunidad. Por favor, no se equivoque. Gracia no es sinónimo de impunidad. No se equivoque. Incluso hay algunos que quieren tapar lo que es evidente en la Biblia, mis amados. Es que hay un mal entendimiento de la palabra de Dios. Muchos que abogan por el perdón de Dios, por el amor de Dios, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, ellos tienen una pésima teología. Muchos cristianos piensan que pueden hacer y deshacer con sus vidas y que el Señor dicen así, es que el Señor me atraerá con cuerdas de amor. Mi amado, no se equivoque, de pronto lo atraiga con cuerdas de desgracia, con cuerdas de justicia, con cuerdas de ira, con cuerdas de tragedias. Usted podría estrellarse con la ira de Dios. Muchos adolescentes, escúchenme bien, adolescentes y jóvenes, por no entender muy bien el mensaje del Evangelio y malinterpretar la gracia de Dios, dicen para sí mismos, vea, este pensamiento es típico de algunos adolescentes, algunos jóvenes y algunos hermanos inmaduros. Piensan así o dicen así: bueno, voy a pegarme una descarriadita y más adelante me arrepiento. Mis amados, pensar así es bastante temerario, es bastante peligroso. Pensar así es demostrar que no se tiene temor de Dios. Yo creo que muchos cristianos piensan así porque los predicadores predican así, lamentablemente. Pues bien, vamos a mirar a David. ¿Qué le pasó a David? Quien nunca pensó así. O sea, David no pensó: ay, voy a pecar y después me arrepiento. No, David no pensó así. Nosotros ya dijimos que la palabra de Dios sensibilizó el corazón de David. Y él, sin saberlo, pronunció su propia sentencia: tal hombre merece la muerte. Y más encima agregó el pago adicional. O sea, aparte de merecer la muerte, debe pagar 4 veces la oveja. Algunos entonces se preguntan: ¿dónde está la gracia, pastor? Le voy a leer la gracia en este pasaje. Está en el versículo 13. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán.
El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. ¿Ven la gracia? Es impresionante. Dios perdonó a David. Aquí en el texto se muestra el perdón de Dios, pero se le comunica a David luego de que él reconoce su pecado, luego de que él reconoce que le ha fallado a Dios, luego de que se arrepiente. Pero notemos que a pesar de que se le dice a David que su pecado ha sido perdonado, el juicio de Dios siguió en pie. Las palabras emitidas por Natán, dadas por Dios como castigo y como juicio para David, siguieron firmes. David dijo que el malvado de la historia de Natán tenía que pagar 4 veces la oveja. Y Natán agregó que el desastre que se merecía David se levantaría de su propia casa. Ahí está el juicio de Dios. ¿Quieren verlo? Escuchen el juicio de David. El hijo de David con Betsabé muere. Eso está versículos después. Está en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, del versículo 15 al 23. 2. Amnón, que es un hijo de David, viola a su medio hermana Tamar, también hija de David. Eso está en segundo libro de Samuel, capítulo 13. 3. Absalón asesina a su medio hermano Amnón por haber violado a Tamar. Eso está también en el segundo de Samuel, capítulo 13. 4. Absalón se subleva contra David y logra derrocarlo. Eso está en segundo de Samuel, capítulo 15 al 17. Y 5. Absalón muere a manos de Joab. Eso está en segundo libro de Samuel, capítulo 18. ¿Lo logran ver? El juicio de Dios, tal cual fue pronunciado por Natán, llegó a la vida de David. David violentó a una mujer. Su hija Tamar fue violada. David asesinó a Urías elitita. Murieron el hijo de David, producto de su adulterio con Betsabé. Murió Amnón y murió Absalón. 4 tantos. Una hija violada, 3 hijos muertos. ¿Qué nos enseña esto, mis amados? Nos enseña esta sencilla pero terrible verdad. El pecado trae tragedias. No lo olvide. El pecado trae tragedias. ¿Quiere pecar? ¿Quiere dejarse llevar por la tentación? ¿Quiere darse una descarriadita? Si tuviéramos aquí presente a David, él nos gritaría: no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Si tuviéramos a David, él nos diría eso. En las películas, en las series, en las telenovelas, nosotros vemos que la gente peca y no pasa nada. Nosotros vemos que la gente puede fornicar, adulterar, puede desviarse moralmente y no pasa nada. El libro de Samuel nos dice a grito entero, escúcheme bien, este libro de Samuel que hemos venido estudiando nos dice a grito entero que en la vida real, tarde que temprano, el pecado nos alcanzará. En la vida real, tarde que temprano, el pecado nos alcanzará. La maldad se pagará y muy caro, mi amado. Muy, pero muy caro. ¿Acaso vale la pena? De Dios nadie se burla. Quiero, antes de terminar, decirle lo siguiente. Quizás haya alguien que ha escuchado esta palabra y ha reconocido esa voz de Dios. Tú eres ese hombre. Ha reconocido la voz de Dios por medio de esta predicación. Tú eres esa mujer. Arrepiéntase. Vuélvase al Señor. Vea, cuando Dios ve a alguien arrepentido de su pecado,
No le dice, tu pecado ha sido perdonado, pero tu hijo sí morirá. No, el Señor no le va a decir eso. El Señor le va a decir, tu pecado ha sido perdonado, porque mi hijo murió. Si está siendo tentado, no ceda. Si ha pecado, corra a Cristo. Oremos. Amado Señor, gracias por la fidelidad de tu palabra. Gracias porque ella tiene el poder por sí misma de convertir al incrédulo, de suavizar al indolente, de llamar a arrepentimiento al que está muerto en sus delitos y pecados. Tu palabra tiene ese poder. Yo te pido, Señor, que tú sigas actuando por medio de tu Santo Espíritu y por medio de esta palabra. Guarda la iglesia, Señor, guarda mi vida, guarda el cuerpo pastoral, guárdanos, Señor, de enceguecernos, de endurecernos, de pretender, Señor, obstinadamente, tercamente, neciamente, Señor, de burlarnos de ti. Guárdanos, Señor, de tener ese corazón malvado y perverso y permítenos vivir en un santo temor reverente. Señor, si hemos pecado, yo te pido que nos corrijas, que no permitas que la maldad nos controle, nos domine, Señor, a tal punto que te abandonemos. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga a todos. Bueno, y después de haber terminado este culto, después de haber recibido la palabra, de verdad que esperamos en el Señor que seamos ministrados, que seamos bendecidos, que podamos ser no solamente confortados, sino también confrontados por medio de las Sagradas Escrituras. Recreemos que el Señor es tan lindo que en todo este tiempo en que no nos hemos podido ver, Él nos sigue ministrando por medio de su palabra. Una vez más les recordamos, estemos atentos, estemos todos juiciosos en casa, haciendo los devocionales juntos, leyendo la palabra, estando pendientes los padres de los hijos también muy obedientes a sus padres, cumpliendo en todo lo que el Señor espera de nosotros. Les amamos mucho, les extrañamos y confiemos en el Señor de que muy pronto nos volvamos a ver. Bendecido día, mi amada iglesia. Dios les bendiga.